La amante de mi marido me agarró del pelo delante de mi suegra, y en el instante en que la peineta, una herencia de mi abuela, fue arrancada de mi cabeza, no solo se soltó mi cabello, sino también la sed de venganza que había reprimido durante tanto tiempo. Todavía puedo sentir la sensación de las largas uñas de Raquel clavándose en mi cuero cabelludo. Su mano violenta partió en un instante la peineta que sujetaba mi moño, y ésta flotó por un momento en el aire del opulento salón de banquetes. ¡Clac! Y luego sonó el crujido de mi peineta al romperse mientras yo caía al suelo. Por encima de los cientos de invitados, vi a mi suegra sonriendo con desdén. Era una sonrisa llena de victoria. Y me miraba como si estuviera observando algo repugnante. «No eres más que una parásita aquí, ¿verdad?», susurró Raquel en mi oído, dejando 3 surcos de sangre en mi mejilla. En ese momento supe que había tocado el fondo de mi vida. No tenía fortuna, ni un marido que me protegiera, y ahora, ni siquiera honor. ¿Dónde había comenzado toda esta humillación? ¿Dónde empezó a ser despojado mi orgullo, hebra por hebra? Me sentía como el polvo en el suelo de mármol de aquella grandiosa fiesta de bodas. Estaba de pie en un rincón. Mi sencillo vestido color crema, que debía ser recatado, parecía el atuendo de un payaso entre el brillo de los diamantes y la seda de los invitados. Esta era la recepción de la boda de Beatriz, mi cuñada y la hija adorada de mi suegra y mi marido, Alejandro. Para mí, esta fiesta era un escenario. Tenía que sonreír y fingir ser un miembro de esta respetada familia. Pero con cada latido, mi corazón gritaba de dolor, desde que mi marido, Alejandro, había establecido una relación de hecho con su amante Raquel hace 3 años. Extrañamente, con el apoyo total de mi suegra, mi estatus había pasado de ser la esposa legítima a una sombra no deseada. Raquel, con su astucia y una belleza respaldada por una inmensa fortuna heredada de sus padres y ahora gestionada por mi suegra, se había convertido en la reina de la casa y en la hija predilecta de mi suegra. El aire en el hotel de 5 estrellas se sentía asfixiantemente enrarecido. Vi a Alejandro de pie junto a Raquel. Su mano rodeaba la esbelta cintura de ella. Se reían. Una risa que yo ya no podía oír de Alejandro. Raquel llevaba un vestido de noche llamativo y espectacular, y sus ojos me buscaban constantemente, como si necesitara confirmar que mi presencia arruinaba su día feliz. Cerré los ojos por un momento, intentando recuperar el aliento. Dios, dame fuerzas para soportar esta noche. La tensión alcanzó su punto álgido tras el corte del pastel. Todas las miradas se centraron en la familia directa reunida en el escenario, incluidos Beatriz y su nuevo esposo. Como cuñada, se suponía que debía estar allí, pero Alejandro me apartó rápidamente, asegurándose de que me mantuviera alejada del foco de atención. En mi lugar, Raquel se situó entre Alejandro y mi suegra, lanzándome una sonrisa cínica. Justo cuando intentaba caminar hacia la mesa del buffet, con la esperanza de desaparecer por un momento, la voz aguda de mi suegra atravesó el ruido de la música de la orquesta en vivo. «Oye, Valentina, ¿a dónde vas?». Mi suegra, adornada con brillantes joyas de diamantes, se acercó a mí con Raquel a su lado. Me di la vuelta. Mi corazón se hundió. «Solo iba a por algo de beber, suegra». «¿Algo de beber?». Mi suegra soltó una risita, una risa que me heló hasta los huesos. «No pensarás comer algo aquí. Mírate. Ese vestido. ¿No es el que llevaste en tu boda hace 10 años? ¡Qué vergüenza! Ahora eres la esposa de mi hijo Alejandro, dueño de una gran corporación. Estás haciendo que esta familia parezca pobre delante de nuestros socios comerciales». Las miradas de cientos de invitados comenzaron a centrarse en mí. Los susurros empezaron a zumbar como un enjambre de abejas. Sentí cómo me ardía la cara. La sangre me hervía y se congelaba al mismo tiempo. «Suegra, hoy es la boda de Beatriz. Por favor». Mi voz se quebró. Luché desesperadamente para que no se me escaparan las lágrimas. «Por favor. Precisamente porque es la fiesta de Beatriz, debes saber cuál es tu lugar». Mi suegra miró a Raquel y le hizo una señal. Raquel dio un paso adelante. Su sonrisa era una mezcla de miel y veneno. Me agarró del brazo con fuerza. Sus largas uñas se clavaron en mi piel. «Sabes, Valentina», dijo con una voz deliberadamente endulzada, pero sus ojos ardían con odio. «Nunca perteneciste a este lugar. No eres más que una sombra, un parásito que vive de la buena voluntad de Alejandro». Las lágrimas comenzaron a acumularse. «Raquel, no hagas esto. No he hecho nada malo». «¿Tu culpa?», siseó Raquel. Su voz subió una octava, lo suficientemente alta como para que los invitados cercanos la oyeran. «Tu culpa es atreverte a aparecer con esa cara de inocente, como si todavía fueras la esposa principal, cuando toda la ciudad sabe que has sido relegada a un rincón de la casa». Y entonces ocurrió, el acto de humillación cruel que nunca olvidaría en mi vida. La otra mano de Raquel se movió rápida y violentamente hacia la peineta de mi cabeza.
En un instante, sin piedad, la arrancó con fuerza. «Quítate ese adorno hipócrita de la cabeza», gritó histéricamente. Solté un grito ahogado. La peineta que había atesorado toda mi vida, el símbolo de mi pureza y mi orgullo, fue arrancada de mi cabeza. Las horquillas que sujetaban mi moño también se soltaron, y mi largo y despeinado cabello negro cayó en un desorden. La peineta de tonos pastel flotó por un momento en el aire, como una bandera blanca rindiéndose a la derrota, antes de caer sin fuerzas sobre el resbaladizo suelo de mármol. Raquel no se detuvo en su crueldad. Me agarró del pelo por la nuca. Tiró de él hasta que mi cabeza se inclinó hacia atrás, revelando mi rostro lleno de dolor y horror bajo las deslumbrantes lámparas de cristal. «No eres más que una parásita aquí, ¿verdad?», susurró Raquel directamente en mi oído, su aliento apestando a perfume caro. Luego levantó la mano, y me hizo 3 profundos arañazos rojos en la mejilla derecha. Me derrumbé. El dolor en mi cuero cabelludo y mi mejilla no era nada comparado con el dolor de mi corazón. Caí al suelo, justo al lado de mi peineta manchada, frente a cientos de invitados. Hubo un silencio momentáneo en el salón de banquetes. La música de la orquesta se detuvo. Todas las miradas, desde empresarios con trajes caros hasta damas de la alta sociedad con vestidos de alta costura, se clavaron en mí. Podía sentir la vergüenza, más espesa que la capa de polvo. Intenté alcanzar mi peineta, pero mi cuerpo temblaba violentamente. Las lágrimas nublaban mi visión. Mi suegra se acercó, pero no para ayudar. Soltó una pequeña risa mientras miraba a la esposa legítima de su hijo, yo, de rodillas, con el pelo revuelto y la mejilla sangrando. Esa risa fue el último clavo en el ataúd de mi orgullo. No fue una risa de sorpresa, sino de triunfo, una risa despectiva, como si mirara la basura que acababa de pisar. «Mira, Alejandro», dijo mi suegra en voz alta y orgullosa, señalando a Raquel. «Esta es la mujer fuerte de la que hablo, no esa muñeca de trapo. Mi marido, Alejandro, el hombre que había prometido protegerme toda la vida, simplemente se quedó allí. No se acercó, no me defendió, no dijo una palabra. En sus ojos solo había disgusto y una ligera incomodidad, como si yo fuera una mancha vergonzosa en su fiesta que debía ser eliminada de inmediato. Simplemente asintió en silencio a Raquel, como aprobando su acto bárbaro. Raquel inspiró con orgullo. Se arregló el vestido como si nada hubiera pasado, y sonrió a los invitados como si acabara de realizar un acto heroico. En medio del suelo de mármol, ya no sentía dolor físico, solo sentía un vacío ardiente, una nada indescriptible. Mi mano se extendió hacia la peineta empapada de lágrimas, y la apreté contra mi pecho. Los susurros volvieron, pero esta vez no sonaban como un zumbido, sonaban como los golpes de un martillo, destrozando los últimos pedazos de mi alma. Me levanté, temblando, con dificultad. No miré atrás, ni a mi suegra, ni a Alejandro, ni a Raquel. Simplemente salí tambaleándome del salón de banquetes lleno de luz y sonrisas falsas. Llegué al baño y me encerré en un pequeño cubículo. Vi mi reflejo en el espejo. Un rostro pálido, el pelo revuelto y 3 surcos de sangre en la mejilla. Toqué los arañazos, y solo entonces, el escozor realista me devolvió a la realidad. En ese momento, la presa se rompió. Me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas. Mi llanto ya no era un sollozo, sino un rugido contenido. Un rugido de todo el dolor que había soportado durante los 3 años que Alejandro había estado con Raquel. Apreté la peineta rota, hundiendo mi cara en ella, tratando de inhalar los últimos restos de mi orgullo pisoteado. Nunca olvidaría el momento en que mi peineta fue arrojada al suelo. Mi pelo fue tirado frente a cientos de invitados. La amante de mi marido, la favorita de mi suegra, me arañó la mejilla y susurró: «No eres más que una parásita aquí». Mi suegra simplemente soltó una risita, mirándome como si fuera basura. Esas palabras eran como llamas quemando mi memoria. Me mordí el labio hasta sangrar. Apreté mi ropa con fuerza. En la oscuridad del cubículo del baño, las lágrimas que mojaban mi cara ya no eran de pura tristeza. Había una pequeña chispa. Una chispa de ira. Pagarían. Tenían que pagar por cada lágrima y cada gota de sangre que había derramado esta noche. En ese momento no sabía cómo ni cuándo. Solo sabía que la venganza tenía que llegar. Y cuando llegara, tendría que ser algo que les hiciera sentir una humillación 10 veces más profunda de la que yo había sentido esa noche. Respiré hondo, calmándome, me arreglé el pelo de nuevo, ocultando mi rostro hinchado y mis heridas. Los arañazos en mi mejilla serían un recordatorio del juramento de venganza que acababa de grabar en lo más profundo de mi corazón. Salí del hotel, dejando atrás el glamour, el lujo y la humillación. Caminé sola por las calles nocturnas. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi espíritu comenzaba a endurecerse.
No volví a casa de Alejandro esa noche. Sabía que nunca podría volver allí como la misma víctima. Tomé un taxi y di la dirección de un pequeño apartamento de alquiler que había preparado como vía de escape. Durante todo el trayecto, solo miré mi reflejo en la ventana. Una mujer que acababa de perderlo todo, excepto una cosa. Mi hermana gemela, de cuya existencia no sabían nada, sería el fin de todo para ellos. La hermana gemela a la que habían subestimado, pensando que era solo una oficinista corriente en el extranjero. Solo tenía que aguantar 3 días. Solo tenía que aguantar 3 días más. El mundo se sentía pequeño y oscuro. La luz del sol de la mañana, que debería haber traído esperanza, se sentía como agujas calientes apuñalando mis párpados hinchados. Me desperté con un dolor sordo en todo el cuerpo. No solo por los tirones de pelo y los arañazos de la noche anterior, sino por el peso de la humillación que aplastaba mi alma. No había vuelto a casa de Alejandro. Pasé la noche en el modesto apartamento de alquiler que había preparado hacía tiempo. Era pequeño, tranquilo y alejado del bullicio del lujo que siempre rodeaba a mi familia política. Aquí, sola, finalmente pude enfrentarme a mí misma sin tener que fingir ser fuerte. Me paré frente al espejo empañado del baño y observé mis heridas. Los 3 surcos rojos en mi mejilla derecha se habían convertido en marcas de un color rojo oscuro, hinchadas y doloridas. Eran la firma de Raquel, una prueba manifiesta de su crueldad y odio. Peor aún era el escozor en mi cuero cabelludo, las secuelas del tirón violento que casi me había arrancado la piel. Levanté la mano y toqué las heridas con cuidado. No fue el dolor físico lo que me hizo temblar, sino el recuerdo de mi peineta siendo arrancada, el eco de la risa de mi suegra y la mirada fría de Alejandro. Alejandro, mi marido. ¿Cómo podía un marido quedarse de brazos cruzados mientras su esposa era humillada en público, agarrada del pelo y arañada? El amor que había intentado proteger desesperadamente, que había intentado mantener en medio de la tormenta de su relación de hecho, se había hecho añicos como un trozo de hielo. Encendí mi teléfono, que había estado en silencio toda la noche. Ni una sola llamada de Alejandro, ni un mensaje, ni una disculpa, ni una pregunta sobre mi estado, solo un mensaje de texto de un número desconocido, enviado de madrugada, que supuse era de él. No empeores las cosas, Valentina. Vuelve a casa. Dúchate y olvida lo que pasó. No hagas que mamá y Raquel se enfaden más. Fue tu culpa por provocarlas. Se me cortó la respiración. Fue mi culpa. Mi pulgar tembló mientras releía esa frase. No solo no me había defendido, sino que me culpaba. Había distorsionado los hechos, como si yo fuera la criminal que merecía un castigo. Esas palabras eran más afiladas que un cuchillo, más hirientes que los insultos de Raquel la noche anterior. Esta fue la traición más dolorosa. Lancé el teléfono a la cama. El sonido del impacto no fue tan fuerte como el de mi corazón rompiéndose. Provocarlas. Susurré para mí misma. Las lágrimas que creía secas volvieron a mojar mis mejillas. ¿Qué provocación había hecho yo? Aparte de intentar respirar en el mismo espacio que ellas, una sensación de depresión me envolvió como una niebla espesa. Me daba asco. Asco de ser tan débil, tan indefensa. Hasta ahora, solo había intentado ser una buena esposa. Seguí los deseos de mi suegra para que Alejandro no me dejara. Hice la vista gorda a las demostraciones de afecto entre Alejandro y Raquel. Pensé que mi sacrificio sería reconocido. Pero mi sacrificio solo había sido combustible para el fuego de su desprecio. Durante el día, decidí volver. No porque quisiera volver a esa casa, sino porque sabía que tenía que enfrentarlos. Necesitaba mirarlos a los ojos. Necesitaba saber hasta dónde podía llegar su crueldad, y tenía que recoger algunos documentos importantes y objetos personales que había guardado antes de dar el siguiente gran paso. Llegué a la casa de Alejandro, una lujosa residencia con altas puertas de hierro que para mí era una jaula de oro. Los coches de Alejandro y Raquel ya estaban aparcados. El aire dentro de la casa era frío y sofocante. Entré sin llamar. Me negué a ser una invitada en una casa que también era mía. En el salón, mi suegra se reía con Raquel mientras disfrutaban de un té de hierbas. Alejandro estaba sentado en un sofá individual, leyendo un periódico financiero con una expresión impasible. Los 3 parecían estar de picnic, como si la humillación de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Me detuve en la entrada del salón, dejando que las marcas de los arañazos en mi mejilla fueran un testigo silencioso. Sus risas cesaron de inmediato. Mi suegra me miró con una expresión de aburrimiento, como si yo fuera una mosca molesta. «Oh, has vuelto. Pensé que te habías tirado por un barranco». Raquel sonrió ampliamente. Una sonrisa llena de victoria. Cruzó las piernas, presumiendo un nuevo collar de diamantes en su esbelto cuello. «Mira, Alejandro, la mujer tiene agallas. Pensé que se escondería en un agujero de rata después de lo de anoche». Ignoré a Raquel y miré a Alejandro. «Alejandro, tenemos que hablar, a solas».
Alejandro dobló el periódico con un chasquido nervioso. Era una señal de que lo estaba irritando. No hay nada de qué hablar, Valentina. Su voz era fría, como si yo fuera una subordinada que acababa de cometer un gran error. Todo está claro. Causaste un escándalo en el importante evento de mi hermana. Nos avergonzaste. Di un paso adelante. ¿Que yo os avergoncé, Alejandro? Tu otra mujer me agarró del pelo y me arrancó la peineta delante de cientos de personas, y tú te quedaste sin hacer nada. ¿Dónde está tu orgullo como marido? ¿Dónde están tus votos matrimoniales? Alejandro se levantó. Su alta estatura me intimidaba. Era el hombre que una vez amé, ahora convertido en un monstruo frío. Ni se te ocurra mencionar esos votos obsoletos, siseó Alejandro, acercando su rostro al mío. Te lo dije, las provocaste. Fuiste allí con esa cara lastimera esperando compasión. Estabas celosa de que Raquel recibiera más reconocimiento. Es normal que mi madre y Raquel se enfadaran contigo. ¿Celosa? Fui humillada, Alejandro. Me agarraron del pelo. Sentí que mi voz temblaba, pero me había prometido no volver a llorar. Desde el sofá, Raquel soltó una risita. Vaya, qué drama. Tu pelo. ¿Por qué crees que tu pelo es tan precioso? Siempre dices que esa peineta era para cubrir tu vergüenza, ¿no? Y anoche, tu vergüenza quedó expuesta ante todo el mundo. Mi suegra intervino con un tono despectivo. Además, es solo pelo. No te matamos, Valentina. Considéralo el precio que tienes que pagar por vivir. Sabes que Alejandro es demasiado bueno por seguir manteniéndote en esta casa, cuando Raquel puede darle todo lo que tú no puedes. El precio que tienes que pagar por vivir. Esas palabras me estrangulaban. Vi un destello de odio y satisfacción en los ojos de mi suegra. Volví a mirar a Alejandro, buscando cualquier atisbo de conciencia en sus ojos. Alejandro, ¿de verdad no te importa? ¿Vas a dejar que tu esposa legítima sea tratada así? Alejandro suspiró largamente, como si yo fuera la carga más pesada de su vida. Deja el drama, Valentina. Es solo un pequeño arañazo en la mejilla. Ya está. Sube a tu habitación. No bajes hasta mañana. No quiero ver tu cara deprimida. Se dio la vuelta y volvió a coger el periódico, como si esta conversación fuera una breve interrupción de sus noticias económicas. Ahí lo supe. No solo nuestro matrimonio estaba roto, sino que su alma ya había muerto para mí. Subí a mi habitación, que ahora parecía una celda de aislamiento. El dormitorio principal había sido ocupado por Alejandro y Raquel hacía mucho tiempo, y a mí me habían trasladado a una pequeña habitación de invitados en el piso de arriba. Cerré la puerta con llave y me tambaleé hasta la cama, donde me dejé caer. Allí pasé el resto del día en un vacío sofocante. No comí, no bebí, simplemente me quedé mirando el techo, tratando de recomponer los pedazos de mí misma. Esta herida física sanaría, pero la herida mental de esta humillación se convertiría en un veneno que los consumiría. Lenta y tranquilamente, comencé a planificar. No podía enfrentarlos sola. Eso estaba claro. Su poder residía en el dinero, los contactos y el apoyo social de mi suegra. Pero yo tenía un as en la manga que ellos nunca conocieron, un arma secreta que había ocultado deliberadamente para vivir en paz. Verónica. Mi hermana gemela. Verónica. Desde que éramos adultas, acordamos mantenernos alejadas de la gran familia política. Sabíamos que eran astutos y explotadores. Cuando me casé con Alejandro, Verónica se opuso. Sabía que Alejandro no me amaba tanto como yo pensaba, pero yo estaba ciega y caí en la trampa. Verónica se fue al extranjero, prometiendo volver solo cuando realmente la necesitara, cuando tocara fondo. Y ese fondo fue anoche, cuando me arrancaron la peineta. Cogí mi teléfono y busqué un viejo contacto que nunca había usado. Mi corazón latía deprisa, no por miedo, sino por esperanza. Envié un mensaje corto. Verónica, estoy rota. Te necesito ahora. Pasaron 5 minutos en un silencio tortuoso, y luego llegó la respuesta. Solo 2 palabras, pero fueron suficientes para darme una fuerza inesperada. Aguanta 3 días. Solo tenía que aguantar 3 días. Tenía que dejar que esta herida se secara, que este odio se convirtiera en un fuego listo para arder. Por la noche, oí un alboroto abajo. La risa de Raquel se hizo más fuerte, como si estuviera celebrando su victoria. Oí a Alejandro llamarme en un tono irritado. Bajé. Valentina, ¿por qué te quedas en tu habitación? Rápido, prepáranos algo de beber. Raquel quiere un zumo de mango y mi madre un café con crema de moca. Alejandro ordenó sin mirarme, ya de vuelta en su modo de marido exigente. Me quedé allí, mirándolos a los 3. Actuaban como si yo fuera la criada. No la esposa legítima de Alejandro, la que le había dado un hijo que ahora estaba al cuidado de mi tía por la presión de mi suegra. Me negué. No voy a prepararos nada. Alejandro finalmente levantó la cabeza.
Sus ojos se entrecerraron con ira. ¿Qué has dicho? He dicho que no voy a preparar nada, repetí. Esta vez mis rodillas temblaban, pero mi voz era más firme. No soy vuestra sirvienta. Soy la esposa de Alejandro, y anoche me tratasteis como basura. Ya no tengo la obligación de serviros. Raquel se levantó de un salto. Su cara se puso roja al instante. ¿Cómo te atreves a decir eso? Mi suegra puso la cara más astuta que le había visto. Mira, Alejandro. Esta es su verdadera cara. Vive de nosotros y no sabe agradecer. Y ahora se revela. Alejandro se acercó a mí. Su agarre en mi brazo fue muy fuerte. Escúchame, Valentina. Estás aquí porque yo te lo permito. No tienes dinero, ni trabajo, ni nadie que te proteja. Prepara esas bebidas, o esta noche dormirás en la calle, sin un solo euro mío. Su amenaza ya no me asustaba. Solo era patética. Vi a Alejandro no como a un marido, sino como a una marioneta controlada por su madre y Raquel. No tengo miedo, dije, liberando mi brazo de su agarre con fuerza. Tu dinero no puede comprar mi dignidad. Mi suegra se rió burlonamente. ¿Dignidad? Tú no tienes de eso, Valentina. Solo tienes deudas. Una deuda de gratitud por el hecho de que Alejandro aún no te haya abandonado. Cerré los ojos. Sí, según los estándares de su mundo. Yo no tenía nada, pero tenía algo más valioso. Una conexión oculta. Me di la vuelta, volví a mi habitación, y cerré la puerta con llave. Sabía que este pequeño acto de rebelión provocaría una tormenta mayor en los días venideros. Pero no me importaba. Solo tenía que soportar su ira durante las próximas 72 horas. En esa habitación, empecé a recoger algunas cosas importantes. No mucho, solo documentos, una vieja foto mía y de Verónica, y mi peineta, la que se había caído en esa fiesta. La puse en mi bolso, doblada con cuidado. Era el símbolo de mi humillación, y se convertiría en el símbolo de mi victoria. Durante esa noche, oí los gritos furiosos de Alejandro y Raquel. Golpearon la puerta, me insultaron, amenazaron con derribarla. Yo simplemente me senté en silencio en un rincón de la habitación, abrazando mis rodillas y contando las horas. Un día había pasado. En 2 días Verónica estaría aquí. Dejé que el dolor y la vergüenza me envolvieran. Dejé que la depresión se convirtiera en energía. Convertí el ardor de mi mejilla en un mapa hacia la venganza. El mundo puede parecer pequeño y oscuro hoy, Alejandro, pero pronto, ese mundo se derrumbará por completo sobre vuestras cabezas. Quedaban 2 días. Con cada hora que pasaba, sentía como si un alambre de espino se apretara alrededor de mis pulmones. Detrás de la puerta cerrada, podía oír claramente que el hogar que debía protegerme se había convertido en un terrible campo de batalla. Alejandro y yo ya no éramos marido y mujer. Éramos 2 seres atados por una cadena de odio, instigada por Raquel y alimentada por mi suegra. Mi decisión de negarme a servirles el segundo día desencadenó una campaña sistemática de terror psicológico. Ya no golpeaban la puerta. Eligieron un arma más cruel. El desprecio total, lleno de burlas. Alejandro empezó a enviarme mensajes de voz a mi teléfono. No de ira, sino de quejas cínicas sobre mí. Mira, Raquel es tan comprensiva. Se levanta temprano por la mañana para prepararme un desayuno de lujo, e incluso le da un masaje en los pies a mi madre. Y tú, solo te quedas encerrada en tu habitación como un cadáver. Mi madre tiene razón. Eres realmente inútil. Raquel, por otro lado, usó tácticas más ostentosas. Se reía a carcajadas justo delante de mi puerta. Podía oír sus tacones de aguja de un lado a otro. El olor de su caro perfume se colaba por debajo de la puerta. Y lo más doloroso eran las voces cariñosas de Alejandro y Raquel, dichas a propósito para que yo las oyera. Una mañana, me vi obligada a bajar a por agua. Me moví en silencio, como un fantasma que teme manifestarse. Al llegar a la cocina, encontré a mi suegra y a Raquel conversando en voz bastante alta. Lo hacían a propósito para que yo oyera cada palabra hiriente. «Pobre Alejandro», dijo Raquel mientras se pintaba las uñas de un rojo brillante. «Trabaja tan duro, y además tiene que cargar con una esposa vieja, deprimida y sin atractivo. No entiendo por qué no se divorcia de una vez». Mi suegra sorbió su café con elegancia. «Paciencia, querida. Alejandro es listo. Todavía necesita a Valentina para algunas cosas. Recuerda, una parte de las viejas acciones de la empresa, la herencia del abuelo, todavía está a su nombre. No es mucho, pero tenemos que hacernos con todo antes de echarla oficialmente». Me quedé helada cerca del frigorífico. Mi corazón latía con fuerza, así que no era solo una cuestión de odio personal. También se trataba de dinero, de los restos de mi herencia. Aunque era insignificante, siempre había sospechado que había un motivo oculto. Y ahora mis sospechas se confirmaban. Fingí no haber oído nada. Llené un vaso de agua y me di la vuelta.
Fue entonces cuando mi suegra me vio. Su expresión de sorpresa duró solo un instante, antes de convertirse en un cinismo frío. «Vaya, ¿quién ha salido de su madriguera?», dijo mi suegra con sarcasmo. «Todavía estabas viva». «Sí. Pensé que te habías muerto de sed». «Solo he venido a por agua», respondí secamente, esforzándome por no mostrar ninguna emoción. Raquel se acercó a mí. Ahora era mucho más audaz, totalmente respaldada por la indiferencia de mi suegra y Alejandro. Se paró muy cerca, mirando con orgullo los arañazos en mi mejilla. «Esas heridas aún no han sanado, Valentina», susurró Raquel con desprecio. «Son un recordatorio de lo débil que eres. Puedo agarrarte del pelo cuando quiera, y nadie te defenderá, ni siquiera tu marido». «Lo sé», dije, devolviéndole la mirada, tratando de sacar fuerzas de lo más profundo de mi ser. «Pero las heridas de la piel pueden sanar. Las heridas que sentiréis vosotros más tarde, las de la ruina total, nunca se curarán». Raquel y mi suegra se miraron, y luego se echaron a reír a carcajadas. Una risa muy insultante. ¿Ruina? Mi suegra se secó una lágrima falsa de la risa. ¿Qué puede hacer una mujer pobre y miserable como tú? Valentina, ¿nos estás amenazando con tus oraciones? Tenemos contactos. Tenemos dinero. Tenemos a Alejandro. Tú no tienes a nadie. No veas tantos dramas baratos, Valentina. La venganza solo existe en las películas. Raquel añadió con voz despectiva. Además, adivina qué. Hoy Alejandro me ha llevado a un bufete de abogados. Estamos preparando un acuerdo de divorcio previo con él. Después de que todos tus bienes sean transferidos, serás divorciada amistosamente y por supuesto sin un céntimo de pensión. Sentí que mi corazón se paraba por un momento. Un acuerdo de divorcio previo. Se estaban moviendo más rápido de lo que esperaba. Realmente querían deshacerse de mí sin dejar rastro de deuda. Pero en medio del pánico creciente, recordé el breve mensaje de Verónica. «Aguanta 3 días». Forcé una sonrisa. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Una sonrisa muy fría. «Haced lo que queráis. Firmad todos los papeles que os gusten. Pero recordad una cosa, la persona que creéis que es débil y no tiene a nadie, en realidad tiene un garante mucho más poderoso que toda vuestra fortuna junta». Me di la vuelta y subí las escaleras, dejándolas en silencio por un momento por mis extrañas palabras, antes de que sus risas volvieran a estallar. La grieta en esta casa era realmente profunda. No una grieta normal, sino una fractura. Por la noche, Alejandro vino a mi habitación. No para reconciliarse, ni para disculparse. Vino con una cara de cansancio e irritación. «Valentina, ya he tenido suficiente», dijo sin preámbulos. «Mi madre y Raquel no paran de quejarse de tu actitud. Dicen que estás siendo irritante y arruinando el ambiente de la casa». Me senté en el borde de la cama, mirando a Alejandro, que estaba de pie con arrogancia en la puerta. «¿Y qué? ¿Y qué?», suspiró Alejandro. Su lenguaje corporal era como si yo fuera un problema sin fin. «Quiero que te disculpes con Raquel y mi madre. Discúlpate por el escándalo en la fiesta. Entonces todo volverá a la normalidad. Sigues siendo mi esposa. Seguirás viviendo aquí, y seguiremos viviendo esta vida como de costumbre». La palabra «mi esposa» me apuñaló. Intenté no reírme histéricamente. ¿Volver a la normalidad, Alejandro? ¿Qué crees que es normal? Para mí, lo normal es que un marido me proteja, no que deje que otra mujer me agarre del pelo en público. «Ah, deja ya el drama», levantó la voz Alejandro. «Estoy cansado, Valentina. Raquel es mucho más relajada, no pide mucho y no causa problemas. ¿Por qué tienes que hacerme la vida siempre más difícil?» Me levanté y le miré a sus ojos vacíos. «¿Preguntas por qué? Porque soy un ser humano, Alejandro. No un mueble que puedas mover a tu antojo. Y Raquel es más relajada porque ha ganado. Te ha quitado, tiene el amor de tu madre y el poder sobre esta casa. Por supuesto que está relajada». El rostro de Alejandro se endureció. «Te lo advierto, no hables mal de Raquel delante de mí. Ahora es la mujer que más amo y a la que más valoro». Esa cruel confesión destrozó directamente los últimos restos de esperanza que pudieran quedar escondidos en algún rincón de mi corazón. «¿La amas?», dije en voz baja. Mi voz era casi un susurro. «Amas a una mujer que hirió con orgullo a tu propia esposa. Amas al monstruo que me arrancó la peineta». Alejandro dio un paso adelante y me señaló con el dedo índice. «Escúchame. Has perdido todo derecho a exigir nada. No tienes dinero ni apoyo. Deberías estar agradecida de que todavía te proporcione un techo y comida. Así que, mañana por la mañana, reúnete con Raquel y mi madre. Discúlpate y vuelve a tu lugar, o llamaré a mi abogado y enviaré los papeles del divorcio mañana mismo, y te irás de esta casa sin nada». Salió de la habitación sin cerrar la puerta.
como si quisiera demostrar que yo ya no importaba. Me derrumbé en la cama. Las lágrimas volvieron a mojar la almohada, pero esta vez se sentían frías, heladas. Estaba acorralada, humillada y terriblemente sola. La amenaza de Alejandro se sentía muy real. Mañana podría ser una sin techo. Pero en medio de la desesperación, mi teléfono vibró. Una nueva notificación de Verónica. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Valentina, he llegado a Madrid. Estoy preparando un jet privado para recogerte ahora mismo. Pasado mañana por la mañana, al amanecer, estaré en la puerta de esa casa. No llores más. Aguanta tus últimas 12 horas como víctima. Prepara todos los documentos que tengas. Prepárate, Valentina, porque pasado mañana empezaremos la guerra que los pondrá de rodillas. Respiré hondo y enderecé la espalda. El frío del miedo se convirtió lentamente en un calor mortal. Verónica había llegado. Mi arma más letal ya estaba en mis manos. Me levanté, fui al cajón y saqué todos los documentos valiosos. El certificado de las acciones de la herencia, el certificado de matrimonio y, lo más importante, un poder notarial que le había dado a Verónica hacía años. Le otorgaba plenos poderes sobre mi nombre y mis bienes en caso de que estuviera en peligro. Volví a mirar los arañazos de mi mejilla. Ya no me entristecían. Eran un temporizador. La cuenta atrás para su ruina comenzaría en unas pocas horas. No necesitaba disculparme. No necesitaba servir. Solo tenía que esperar a la mañana siguiente, cuando la grieta en este hogar se convirtiera en un terremoto que sacudiría los cimientos de sus vidas. Esperaría el momento en que mi suegra y Raquel, que ahora se reían abajo, se dieran cuenta del grave error que habían cometido al subestimar a una mujer que creían que solo estaba de arrimada. Tercer día. Esa mañana, me desperté sintiéndome vacía y hueca, como un cascarón del que se ha vaciado todo el contenido. El tiempo pasaba tan lentamente que cada segundo se sentía como un martillo golpeando mi cabeza. Hoy era mi último día como víctima. Hoy mi orgullo sería completamente pisoteado, reprimido hasta el punto más bajo. Antes de que amaneciera el alba de la venganza, bajé las escaleras con cuidado. Mi presencia atrajo inmediatamente su atención. Mi suegra, Raquel y Alejandro estaban desayunando en la larga mesa de mármol. Se servía una comida suntuosa, preparada por su cocinero personal. Era irónico, pensando en cómo Alejandro me había pedido que le hiciera café anteayer. Vaya, mira quién se ha rendido por fin, dijo mi suegra sin rodeos. Sus ojos me miraron con una victoria manifiesta. Raquel sonrió cínicamente, masticando un croissant con tranquilidad. Buenos días, Valentina. ¿Te ves fresca después de 3 días de huelga de hambre? Pero me temo que tus cicatrices serán permanentes. No respondí. Caminé hacia la mesa con pasos pesados y me detuve. Sabía lo que tenía que hacer para aguantar las horas que quedaban. Tenía que arrastrarme ante ellos una vez más para sobrevivir. Alejandro me miró con cara de juez. ¿Has decidido, Valentina? ¿Te vas a disculpar o te vas sin nada? Respiré hondo. El asco que sentía por mí misma era tan fuerte que casi me daban ganas de vomitar. Pero tenía que fingir resignación. Tenía que hacerles creer que habían ganado por completo. Lo siento. Mi voz era apenas audible. Mi suegra se inclinó hacia adelante. Sostenía una taza de té. Su mirada era aguda y exigente. ¿Lo sientes? ¿Qué sientes? Sé clara, Valentina. Apreté los puños a los lados. Las uñas se me clavaron en las palmas. El dolor era para contrarrestar el dolor de mi alma. Siento haber causado un escándalo en la recepción de la boda de Beatriz. Siento haberme portado como una niña y no haber aceptado mi destino. Dije la palabra destino con un amargo énfasis. Raquel soltó una risita. Una risa llena de insulto. ¿Destino? Acabas de darte cuenta de que tu destino es ser una esposa olvidada e inútil. Me alegro. Alejandro ahora estaba un poco más relajado, satisfecho con mi sumisión. Bien, Valentina. Eso es lo que mi madre y Raquel querían. Ahora demuéstrales que lo dices en serio. Raquel ha preparado el acuerdo de divorcio previo. Fírmalo. Entrega las acciones restantes de la herencia y podremos vivir en paz. Tú seguirás aquí como una esposa que conoce su lugar. Raquel deslizó una gruesa carpeta marrón sobre la mesa. Dentro estaban los documentos que me despojarían de todo lo que tenía. Firma aquí, aquí y aquí, ordenó Raquel, señalando varias casillas con un bolígrafo dorado. Cuando esto termine, serás oficialmente la esposa pobre de Alejandro. Ya no tendrás tu fortuna para luchar contra nosotros. Cogí el bolígrafo. Me temblaba la mano, pero tenía que hacerlo. Tenía que darles una falsa sensación de seguridad. Tenía que hacerles creer que todo había terminado, que habían ganado, antes de que Verónica llegara y lo cambiara todo. Empecé a firmar. Una por una,
con un nombre muy claro. Cada trazo del bolígrafo era como firmar el certificado de defunción de mi propio orgullo. Les entregué los restos de la pequeña fortuna que había recibido como herencia de mi abuelo, a las mismas personas que ya me habían quitado a mi marido. Cuando terminé, mi suegra se apresuró a coger los documentos, examinándolos como si temiera que hubiera garabateado algo. Su rostro brillaba de codicia y satisfacción. Bien, dijo mi suegra, volviendo a doblar los papeles. Ahora todo está a salvo. Ya no tienes nada, Valentina. No vuelvas a pensar en desafiarnos. A partir de ese momento, a pesar de mi sumisión, su trato empeoró. Sentían que tenían todo el derecho a pisotearme porque estaba demostrado que era impotente y no tenía nada. Empezaron a alejarme de todo el mundo. Alejandro informó a toda la familia de que estaba mentalmente enferma y deprimida después de la fiesta. Una coartada perfecta para explicar mi aspecto miserable. Tu suegra ya se lo ha dicho a todos los socios comerciales de Alejandro, dijo un día por la tarde mientras yo estaba tranquilamente en la terraza tratando de disfrutar del aire fresco. Saben que eres inestable, así que no pienses en ir a quejarte a nadie. Nadie te creerá. Una ex esposa casi loca. Raquel adoptó un comportamiento aún más siniestro. Invitó a sus amigas de la alta sociedad a casa para alardear de su poder. ¿Esa mujer? Ah, es la antigua esposa de Alejandro, susurró Raquel, lo suficientemente alto para que yo la oyera. Le dejamos vivir aquí por lástima. No tiene a dónde ir. Es como un mueble antiguo y destartalado, expuesto en un rincón, pero que no se debe tocar. Esas palabras, mueble destartalado, me destrozaron. Solo pude bajar la cabeza y dejar que la vergüenza quemara mi rostro. Me sentí como un objeto de burla. Un espectáculo gratuito para las risas y los susurros despectivos de esas damas de la alta sociedad. Por la noche, cuando intentaba irme a la cama, Raquel vino a mi pequeña habitación a propósito. Se detuvo en el umbral, sonriendo cínicamente. «Valentina, tengo un regalo para ti», dijo, arrojando un vale de compra barato al suelo a mis pies. «Para que te compres una peineta nueva». La vieja era anticuada y fea. «No vuelvas a usar baratijas. No quiero que Alejandro vuelva a pasar vergüenza delante de mí». Luego se agachó y acercó su rostro al mío. Su empalagoso perfume me dio ganas de vomitar. «Escúchame», susurró, sus ojos brillando con un placer sádico. «Has perdido a Alejandro. Has perdido tu orgullo. Y hoy has perdido tu fortuna. He ganado, Valentina. He ganado por completo. Solo te queda aguantar el resto de tu vida como una mujer compadecida». Se levantó, se rió y me dejó en la oscuridad. Mi dolor había llegado a su punto más bajo. Recogí el vale del suelo. Miré los arañazos de mi mejilla que ya empezaban a secarse, dejando una cicatriz visible. Apreté mi vieja y desgastada peineta, el testigo silencioso de la humillación de la noche anterior. No debía llorar. Ya no tenía nada. Fortuna, marido, orgullo. Todo me había sido arrebatado. Realmente me había convertido en la mujer que ellos describían, pobre, impotente, miserable. Pero en ese vacío, sentí surgir otra fuerza. No era una fuerza física, sino una certeza fría y aterradora. Miré el reloj de la pared. Las 23. Quedaban menos de 8 horas. Cogí mi teléfono y miré una foto mía y de Verónica de adolescentes. Éramos como dos gotas de agua, pero teníamos fuerzas muy diferentes. Yo tenía un corazón frágil y propenso al amor. Ella tenía un cerebro agudo e implacable. Le envié un último mensaje a Verónica. He firmado. Lo he entregado todo. ¿Realmente creen que han ganado? Ya no tengo nada que perder. La respuesta de Verónica llegó rápidamente, como si la estuviera esperando. Bien hecho, Valentina. Sacrifícalo todo, porque cuando amanezca, se darán cuenta de que lo que has dado es solo un grano de arena, mientras que ellos han firmado un papel que nos entrega todo su océano. Mañana por la mañana, te levantarás como una vencedora. Las palabras de Verónica me infundieron valor. Sabía que no bromeaba. Detrás de su apariencia elegante y tranquila, Verónica era un genio financiero cuyo nombre estaba grabado en la cima del mundo de los negocios global. Un hecho que nunca había revelado a Alejandro y su familia. Pensaban que era solo una oficinista corriente en el extranjero. Estaban muy equivocados. Me acosté en la cama, mirando la oscuridad. Me dormiría como una esposa humillada y abandonada, pero me despertaría como la hermana gemela de la mujer más poderosa que venía a reclamar justicia. Que se rían esta noche. Que se sientan victoriosos. Porque en unas horas, esa risa se convertirá en los gritos más amargos de terror. Este punto más bajo era la pista de despegue. Estaba lista para volar. Amaneció. El aire de la mañana era frío, pero una extraña vibración de energía recorría mi interior. Ya no sentía el mismo peso de la depresión. Los arañazos de mi mejilla se sentían como un dolor sordo, pero mi espíritu se sentía afilado.
Hoy era el día en que pasaría de ser la humillada Valentina a la hermana de la vengadora Verónica. Me senté junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol iluminaban las altas puertas de la lujosa casa de Alejandro. Abajo todo estaba en silencio. Probablemente todavía dormían profundamente, soñando con la victoria financiera que acababan de obtener de mí el día anterior. Alejandro, mi suegra y Raquel se habían acostado con el estómago lleno de codicia. Me puse la ropa más decente que tenía, y, lo más importante, me coloqué de nuevo la vieja peineta que se había caído en esa fiesta. Esta vez no se sentía como un símbolo de humillación, sino como una corona de defensa. A las 8 de la mañana oí un sonido. No el sonido de un coche normal, era el sonido de una caravana de vehículos, organizada y muy ordenada. 5 largas limusinas negras con misteriosas lunas tintadas se detuvieron exactamente frente a la puerta principal de la casa. Los guardias de seguridad, normalmente muy estrictos, parecían confundidos y sorprendidos. Se apresuraron a abrir las puertas, como si esos coches llevaran a alguien muy importante y con una autoridad irrefutable. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por expectación. Sabía quién estaba en el vehículo principal. Bajé las escaleras. Tenía que recibirla en el lugar de mi última humillación. En el salón. Alejandro, mi suegra y Raquel acababan de terminar de desayunar. Se sorprendieron al verme bajar. Pero antes de que pudieran lanzar algún comentario sarcástico, los pasos pesados y apresurados de los guardias de seguridad atrajeron su atención hacia la ventana. ¿Qué es todo este alboroto?, preguntó mi suegra, con el rostro irritado por la interrupción. ¿Quién se atreve a venir tan arrogantemente por la mañana? Alejandro se acercó a la ventana y echó un vistazo. Sus ojos se abrieron como platos al ver la lujosa caravana. Esos no son coches normales, mamá. Son vehículos de escolta VIP. ¿Quién ha venido aquí? Mientras Alejandro todavía se lo preguntaba, la puerta principal de la casa se abrió lentamente y entró una mujer. La mujer era mi sombra, pero más afilada, más fría, y emanaba un aura de poder irrefutable. Llevaba un elegante traje negro hecho a medida y se mantenía erguida sobre unos relucientes tacones de aguja. Su cabello estaba recogido en un moño impecable. No llevaba un bolso. Llevaba autoridad. Era mi hermana gemela, Verónica. Al entrar, 2 hombres corpulentos con trajes negros la siguieron, plantándose con firmeza en el umbral, como si estuvieran listos para destruir cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Caminé lentamente hacia el centro de la habitación. Alejandro, mi suegra y Raquel la miraron con una mezcla de confusión y arrogancia. No reconocieron el aura, pero reconocieron el rostro. «¡Valentina!», exclamó mi suegra, entrecerrando los ojos. «Tú, te has cambiado de ropa, pero ¿por qué tienes guardaespaldas?». Raquel se rió con desprecio. «Por Dios, Valentina, te estás volviendo cada vez más rara. ¿Te atreves a contratar a actores que se hacen pasar por ricos para tu drama barato? Debe ser un disfraz de Halloween fallido». Alejandro miró a Verónica y luego a mí, tratando de comprender esos 2 rostros idénticos. «Valentina, ¿quién es esa? Se parece mucho a ti». Verónica no me miró. Sus ojos estaban fijos únicamente en mi suegra, Alejandro y Raquel. Sus ojos eran de un hielo sin emociones, pero tan intensos que podían quemar. «Yo no soy Valentina». La voz de Verónica era profunda, tranquila, y tenía una resonancia que helaba la sangre. Su español era perfecto, pero con un fuerte acento internacional que demostraba que no había pasado su tiempo en una casa de lujo normal. «Soy Verónica, la hermana gemela de Valentina». Mi suegra volvió a reír, una risa despectiva que ignoraba la firmeza de Verónica. «Oh, así que Valentina tenía una gemela. ¿Por qué no lo dijo nunca? Seguro que es una oficinista corriente del extranjero. Probablemente ha venido a pedir dinero prestado. Mira, querida, con Valentina ya tenemos suficiente carga financiera. No necesitamos otra. No aceptamos invitados pobres ahora mismo». Raquel dio un paso adelante, con las manos en las caderas, fingiendo superioridad. «Oye, señorita gemela, vuelve a casa. Valentina se ha convertido oficialmente en una esposa sin nada. Ha firmado todos los papeles. Habéis llegado demasiado tarde. Hemos ganado». Verónica finalmente se movió. No levantó la voz, pero cada paso que daba sobre el suelo de mármol se sentía como un pequeño terremoto. Pasó junto a Alejandro y Raquel y se dirigió directamente a mi suegra, que estaba sentada a la cabecera de la mesa. Se detuvo justo delante de ella, a solo unos centímetros de distancia. «He oído», dijo Verónica, su voz ahora un poco más alta, cortando la respiración de la confundida suegra. «He oído que humillaste a mi hermana, he oído que le tiraste del pelo, he oído que te reíste de la humillación que le hicisteis pasar». Mi suegra intentó mantener su arrogancia. «¿Y qué? Se lo merecía. No tiene nada. En esta casa nosotros tenemos el poder».
Verónica levantó la mano derecha, y un anillo con un diamante negro increíblemente grande y raro brilló en su dedo anular. El anillo reflejó la luz de la mañana con un brillo frío. ¿Dijo que no tiene nada? Sonrió finamente Verónica, una sonrisa que no irradiaba ni una pizca de calidez. Habéis subestimado a una mujer que solo quería vivir en paz, pensando que estaba sola. Se giró hacia mí. La miré de frente. En los ojos de Verónica, vi una promesa que ahora estaba lista para cumplirse. Me acerqué y me puse a su lado, dejando que mi cuerpo tembloroso se fortaleciera con su presencia. Verónica volvió a mirar a Alejandro, Raquel y mi suegra. «Escuchad bien», dijo, su voz ahora transformada en una orden absoluta e irrefutable. «No he venido como una oficinista corriente o una mendiga. He venido como la directora ejecutiva de AGH, Anslica Global Holdings. He venido como la accionista mayoritaria que controla el 80% de los bancos de esta ciudad, el 50% de las empresas mineras de carbón de esta región. Y lo más importante», hizo una pausa, mirando a Alejandro, que empezaba a palidecer. «He venido como la mayor acreedora de la empresa de Alejandro, el Grupo Montes». Hubo un silencio en la habitación. Un silencio sofocante, solo roto por el ahogado jadeo de Alejandro. Alejandro se estremeció. «¿Qué? ¡Es mentira! El Grupo Montes no tiene una deuda tan grande, excepto con los bancos afiliados al Grupo AGH. Es imposible». Mi suegra ahora parecía en pánico. Su rostro arrogante comenzaba a contorsionarse de miedo. «¿Qué significa esto, Alejandro? ¿Quién es esta loca? Debe ser una impostora». Verónica ignoró a Alejandro y a mi suegra. Ahora miraba a Raquel, cuyo rostro había perdido todo color. «Tú le tiraste del pelo», dijo Verónica lentamente a Raquel, como un juez dictando sentencia. «Le arañaste la mejilla, la convertiste en un espectáculo. Nunca olvido un mensaje que me dejé a mí misma hace mucho tiempo. Quien toque a mi hermana, le romperé la mano». Verónica extendió la mano, y uno de los guardaespaldas que estaban detrás de ella le entregó una carpeta de color marrón rojizo. «Hoy no te romperé la mano literalmente. Te romperé la vida», Verónica continuó, arrojando la carpeta sobre la mesa frente a ellos. Dentro había una orden de congelación de activos, una notificación de revocación de licencias comerciales, una citación de la Fiscalía por presunto blanqueo de dinero en la empresa de Alejandro, y lo más importante, una orden de lista negra completa para todas las empresas propiedad de Alejandro y su suegra en toda la red de negocios del grupo AGH. La respiración de Alejandro sonó como un grito. Rápidamente cogió la carpeta y la abrió. Sus ojos parecían salirse de sus órbitas, mientras leía desesperadamente cada línea. Los papeles eran reales, con sellos oficiales y firmados por las más altas autoridades. «No, es imposible». Alejandro dejó caer la carpeta. «Mamá, esto es una broma». «Debe ser falso». Mi suegra se levantó. Su cuerpo temblaba. Ya no miraba a Verónica con desdén, sino con un miedo puro y crudo. «Tú. ¿Quién demonios eres? ¿De dónde has sacado todo este poder?» Verónica sonrió. Esta vez, una sonrisa de pura satisfacción. Me miró, como dándome la oportunidad de hablar. Di un paso adelante y me puse junto a Verónica. Miré a los tres sin un ápice de miedo. Mi rostro todavía podría tener cicatrices, pero mi alma ya se había levantado de nuevo. «Es la mujer a la que subestimasteis. ¿Pensabais que era solo una oficinista corriente del extranjero?», dije, mi voz fuerte, rompiendo el largo silencio. «Estabais tan concentrados en quitarme mi pequeña fortuna, que no visteis quién estaba detrás de la verdadera riqueza. Hasta ahora le había pedido a Verónica que mantuviera su identidad en secreto para poder vivir en paz, pero vosotros destruisteis esa paz». Verónica se giró y les hizo una señal a los dos guardaespaldas. «A partir de este momento, todos los activos de Alejandro y su suegra quedan confiscados para pagar la deuda. Esta casa, estos coches, esa empresa, todo es propiedad de AGH». La voz de Verónica era una orden irrefutable. «Tenéis 1 hora para recoger vuestros efectos personales importantes. Después, os iréis de esta casa sin un solo euro. No me importa dónde durmáis». Hicisteis que mi hermana se durmiera entre lágrimas y vergüenza. Alejandro se desplomó en su silla. Raquel empezó a llorar histéricamente. Mi suegra, que siempre había sido una figura poderosa, ahora parecía vieja, débil y desesperada. La victoria que habían sentido ayer se había convertido en una derrota total hoy. Habían subestimado la verdadera fuerza detrás de mi debilidad. Y ahora la venganza había llegado. El escalofriante silencio que siguió al anuncio de Verónica fue mucho más aterrador que los gritos histéricos que Raquel había proferido anteriormente. Alejandro, mi suegra y Raquel se movieron como zombis, recogiendo sus pertenencias de arriba.
Sabían que la orden de Verónica era absoluta. El poder del dinero y los contactos, que hasta ahora había sido su escudo, se había convertido en una espada que les apuñalaba el corazón. A las 7 de la tarde, la casa, una vez tranquila y grandiosa, estaba ahora llena de maletas de diseño llenas de ropa y joyas, que pronto serían la única fortuna que les quedaría. Verónica y yo esperamos en el salón, el lugar de mi última humillación. Los dos guardaespaldas de Verónica se mantuvieron firmes cerca de la puerta, asegurándose de que nadie intentara escapar o esconder activos. Alejandro bajó primero. Su rostro estaba arrugado, sus ojos rojos de tanto llorar. Ya no emanaba el aura de un hombre de negocios de éxito, sino la de un perdedor que acababa de perderlo todo. Me miró. Vio la cicatriz en mi mejilla. Por primera vez, vi en sus ojos un atisbo de arrepentimiento, o más exactamente, un miedo profundo. Valentina. Su voz se quebró. Intentó acercarse a mí. Verónica le bloqueó el paso al instante. Su postura erguida y fría era una barrera infranqueable. No la toques, ordenó Verónica. Un paso más, y mañana tu abogado no podrá ayudarte a luchar contra los cargos de evasión de impuestos que voy a revelar. Alejandro cayó de rodillas. Pero no a mis pies. Se arrodilló ante Verónica. Señorita Verónica, por favor, ten piedad de nosotros, suplicó Alejandro. Las lágrimas corrían sin cesar. No lo sabía. No sabía que Valentina tenía una hermana tan poderosa. Lo siento. Pido disculpas por haber traicionado a Valentina. Pido disculpas por haber dejado que Raquel la lastimara. Verónica lo miró sin pestañear. Tus disculpas no valen nada, Alejandro. No te arrepientes de haber herido a Valentina. Te arrepientes de que la persona a la que heriste sea la hermana de la persona que tiene la llave de tus finanzas. Mi suegra y Raquel bajaron detrás, cargando con sus costosas maletas. La expresión de mi suegra era una mezcla de ira, negación y un miedo indescriptible. Raquel, la reina arrogante, ahora parecía una niña que había perdido sus juguetes. «Esto no es justo, esto no es justo», gritó mi suegra, arrojando su bolso al sofá. «No puedes hacer esto. Nos has quitado todo. Te denunciaremos a la policía». Verónica se acercó a mi suegra. «¿Denunciar? Adelante. Todos los mejores abogados de esta ciudad trabajan para bufetes afiliados a mí. Además, ha olvidado que la deuda de Alejandro, que inflasteis para obtener préstamos, era una deuda falsa que el grupo AGH saldó. Así que legalmente nosotros somos las víctimas y ustedes los estafadores». Ante esa amenaza, mi suegra se calló. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los astutos secretos que creían haber ocultado hasta ahora estaban siendo expuestos por Verónica, uno por uno, con una calma mortal. Verónica se giró hacia Raquel. «Y tú, Raquel, fuiste la más entusiasta en humillar a mi hermana. La llamaste parásita, mueble viejo». Raquel sollozó. No lo decía en serio. Yo estaba celosa. «Lo siento. Valentina, por favor. Dile a tu hermana que pare esto. Me iré de la vida de Alejandro». «Me iré. Pero no me quites mi casa». «¿Tu casa?» Verónica arqueó una ceja. «Todos tus activos, incluida la herencia de tus padres, ya están bajo nuestra vigilancia. Hemos encontrado algunas transferencias ilegales a cuentas sospechosas en el extranjero. Si no quieres ser citada por la fiscalía de inmediato, será mejor que cooperes en silencio». Raquel se desplomó en el suelo, llorando en silencio. Su poder, su belleza, su dinero, ahora no significaban nada. Verónica entonces se giró hacia mí. Me tomó la mano. Fue el primer toque afectuoso que había sentido en mucho tiempo. «Valentina, diles», la voz de Verónica era suave. «Solo para mí. Diles cómo la persona que creían que era solo una oficinista corriente pudo destruir su reino en un día». Asentí, mirando los rostros llenos de miedo y arrepentimiento que tenía delante. «Recuerdan, hace 3 años, cuando me obligaron a firmar los papeles de propiedad de las acciones de Alejandro, con el pretexto de que la empresa necesitaba atraer capital extranjero?» Pregunté. Mi voz se endureció. Alejandro asintió rígidamente. «Sí, pero solo tomamos una parte para financiar el negocio». «Mintieron», dije, mirando a Alejandro directamente. «Lo que tomaron fue la propiedad que debía heredar mi hijo, el hijo que ahora me habéis arrebatado. Sabía que erais astutos, pero lo que no sabíais era que cuando firmé esos papeles, también firmé un poder notarial que delegaba toda la autoridad a mi nombre en Verónica. Sabía que si algún día me rompía y me hacía pedazos, ella sería la única que podría levantarme». Verónica intervino, su mirada aguda en mi suegra. «Estabais demasiado orgullosos de vuestros contactos locales. ¿No os disteis cuenta de que cuando me fui al extranjero hace años,
No fue para convertirme en una oficinista corriente. Fundé la empresa que ahora es un gigante en Asia. Controlo el capital que pedisteis prestado. Controlo los mercados a los que aspiráis. Mi suegra, siempre tan inteligente, se dio cuenta ahora de su fatal estupidez. Pero, ¿por qué lo mantuviste en secreto? Si eras esta persona, ¿por qué dejaste que Alejandro y Valentina se casaran? Verónica sonrió amargamente, señalándome. Porque ella amaba a tu hijo, y era ingenua. Y yo quería que fuera feliz, pero sabía que la destruiríais. Solo estaba esperando a que mostrarais vuestra verdadera cara. Estaba esperando a que su humillación llegara a un punto insoportable. Y eso ocurrió en la recepción de la boda de su cuñada. Verónica se paró de nuevo frente a los tres, que ahora estaban de rodillas o sentados en el suelo derrotados. No solo heristeis a Valentina, tocasteis mi bien más preciado. El honor de mi familia. Esa peineta que arrancasteis no es un simple trozo de tela. Es el símbolo del orgullo de una mujer a la que creísteis débil. Y no voy a permitir que eso quede sin un castigo justo. Esa noche, el enfrentamiento culminó con el exilio. Verónica les dio a Alejandro, mi suegra y Raquel la llave de una pequeña habitación en un modesto hotel de 3 estrellas. Una burla sutil. Este es vuestro alojamiento temporal. A partir de ahora, tendréis que ganaros la vida por vuestra cuenta, dijo Verónica, entregándole la llave a mi suegra. Alejandro, toda tu fortuna ha sido confiscada, pero tus deudas aún permanecen. Pronto serás citado por la fiscalía. Raquel, eres libre, pero sin dinero ni contactos. Suegra, verá cómo es la vida sin lujos, como la ha sentido Valentina durante años. Alejandro, ahora desesperado, se arrastró hacia mí. Me abrazó las piernas con fuerza, sollozando. Valentina, por favor, no hagas esto. Todavía te quiero. Me divorciaré de Raquel ahora mismo. Por favor. Volveré contigo. Dile a tu hermana que retire los cargos. Miré su cabeza apoyada en mis piernas. Al ver al hombre que una vez amé arrastrándose sin orgullo, no sentí amor, sino un profundo asco. Alejandro, dije con voz tranquila y fría. Tu amor murió hace 3 días en esa recepción, cuando me viste ser agarrada del pelo y elegiste tu periódico. Aparté mi pierna de su abrazo. Mi suegra me miró con ojos llenos de odio y miedo. Tú. Eres un demonio, Valentina. Eres una mujer consumida por la venganza. Sonreí. Una sonrisa que se sintió genuina por primera vez en mucho tiempo. No soy un demonio. Solo exijo justicia. Vosotros me enseñasteis a ser un demonio. Ahora sentid las consecuencias. Verónica les hizo una señal a los guardaespaldas. En cuestión de minutos, Alejandro, mi suegra y Raquel fueron sacados de su propia casa. Sus lujosas maletas fueron dejadas en la acera, bajo la luz de las farolas. Se quedaron allí, desterrados, abandonados. Verónica y yo nos quedamos en el umbral, observando su caída. Verónica me abrazó. Ya está, Valentina. Han pagado el precio inicial. Pero esto aún no ha terminado. Sabía que el dolor de mi corazón aún no había sanado por completo. Todavía nos quedaban 2 capítulos para terminar esta venganza. Esta noche era solo el comienzo del horror que experimentarían. Esta noche dormirían sin techo, sin poder. Al amanecer del segundo día después de la llegada de Verónica, esta casa se sentía diferente, silenciosa, pero no vacía. El aire estaba impregnado del dulce aroma de la venganza. Ahora estaba en el comedor, donde las migajas de su arrogancia habían sido limpiadas. En la misma mesa donde Alejandro me había exigido que firmara los papeles que demostraban mi pobreza, ahora se desplegaban los documentos que resumían su ruina total. Verónica no perdió el tiempo. Trabajaba como una máquina, implacable y muy eficiente. A lo largo de ese día, esta casa se convirtió en el principal puesto de mando de AGH en España. Abogados entraban y salían con gruesas carpetas, discutiendo con Verónica en un complejo lenguaje financiero. Esto no es solo una cuestión de hacerse cargo de una deuda, Valentina, me dijo Verónica mientras tomábamos el té en el salón. A nuestro alrededor, los empleados se afanaban en instalar nuevos servidores y sistemas de seguridad. Esta es una operación de destrucción sistemática. Construyeron su reino sobre arena y fraude. Yo solo les di un pequeño empujón. Vi a mi suegra, Alejandro y Raquel en las noticias locales online esa mañana. Sus fotos aparecieron en un artículo de investigación sobre las presuntas prácticas fraudulentas del Grupo Montes. El titular era mordaz. Escándalo de deuda falsa. El magnate inmobiliario Alejandro y su madre, al borde de la quiebra y la cárcel. Los abogados empezaron a llegar. A las 10 de la mañana llegaron 3 abogados de un prestigioso bufete representado por Verónica.
Trajeron órdenes de ejecución oficiales y notificaciones de revocación de licencias. Señorita, la solicitud de embargo ha sido aprobada. Todos los bienes inmuebles de su suegra y del señor Alejandro han sido congelados. Sus principales cuentas bancarias han sido bloqueadas. El Grupo Montes no puede realizar ninguna transacción, informó uno de los abogados. Verónica asintió con satisfacción. Excelente. Ahora concéntrense en la lista negra social. Contacten con todas nuestras redes en el Banco de España, la Bolsa y el Ministerio de Industria. Asegúrense de que los nombres de Alejandro y su madre se conviertan en los más repudiados. Quiero que no puedan pedir prestado ni un euro, ni siquiera al más pequeño de los prestamistas. La frase lista negra social sonaba cruel. Pero no me inmuté. Recordé el momento en que Raquel me arañó la mejilla y mi suegra se rió. Este era el precio que tenían que pagar por la humillación que habían causado. Le pregunté a Verónica si realmente irían a la cárcel. Verónica sorbió su té. Sus ojos eran agudos. Depende de la magnitud del fraude que cometieron. Pero con las pruebas que tenemos, Alejandro será el principal objetivo. La suegra podría librarse con un castigo social. Pero Raquel, ella podría perder todos sus bienes personales, la herencia de sus padres, como compensación. En ese momento sonó mi teléfono. Era el número de mi suegra. Dudé un momento. Luego respondí, y puse el altavoz para que Verónica pudiera oír. Valentina, Valentina, ¿dónde estás? La voz de mi suegra ya no era majestuosa, sino llena de pánico y desesperación. Estoy en casa, suegra, respondí con calma. ¿En casa? ¿Qué casa? Alejandro no puede entrar en su oficina. Los empleados están protestando. Todos nuestros proyectos están parados. El banco rechaza todos nuestros cheques. ¿Qué ha hecho tu hermana? Es un demonio. Dile que pare de inmediato. Te lo ruego. No es un demonio, suegra. Solo exige justicia, dije. ¿Qué justicia? No tenemos ni un céntimo. Estamos en un hotel barato. Ni siquiera podemos comprar comida decente. Alejandro está contactando a abogados, pero todos nos rechazan. Dicen que nuestro nombre está en una lista negra. Mi suegra sollozó. Un sollozo muy extraño para mis oídos. De fondo, oí a Raquel gritarle que contactara a los amigos ricos de su padre. Verónica me quitó el teléfono. Soy Verónica. Escuche, suegra. Sus nombres están en una lista roja. Ningún banco, ninguna empresa, ningún abogado querrá tratar con ustedes. Destruyeron la vida de mi hermana. Y ahora yo destruyo la suya. Esto es solo el principio. Verónica colgó sin esperar respuesta. ¿Están empezando a entrar en pánico?, dijo Verónica con una expresión impasible. Están acostumbrados a usar el dinero para tapar sus problemas. Ahora que no tienen dinero, se darán cuenta de lo frágil que es su estatus social sin riqueza. Por la tarde, se confirmó su ruina social. Una de las amigas de la alta sociedad de Raquel, la que se había reído de mí por ser un mueble viejo, me contactó. No para burlarse, sino para suplicar. Valentina, por favor, ayúdame. Alejandro me debe mucho dinero, y ahora he oído que su empresa ha sido embargada por el grupo AGH. Por favor, dile a tu hermana que no ponga mi nombre en la lista negra. Juro que nunca tuve nada en tu contra. Simplemente leí el mensaje y sonreí cínicamente. Sus amigos, que habían disfrutado del dinero de Alejandro y Raquel, ahora huían o incluso exigían una indemnización. Raquel y mi suegra no solo habían perdido su dinero, sino toda su falsa red social. Empecé a comprender el poder de Verónica. El verdadero poder no era solo poseer dinero, sino la capacidad de controlar el flujo de dinero e información. Esa noche, Verónica tuvo una videoconferencia con la junta directiva de AGH. Me senté a su lado y escuché. Quienquiera que se descubra que ha colaborado con Alejandro o su madre en los últimos 10 años, investiguen todas sus transacciones. No quiero dejar ninguna rendija por la que puedan levantarse, dijo Verónica con firmeza frente a la gran pantalla. Y la empresa de Alejandro, he nombrado un equipo de reestructuración. El Grupo Montes cambiará de nombre, y el 80% de sus beneficios se destinará a una fundación de bienestar social a nombre de Valentina. Me sorprendió. ¿Una fundación de bienestar social? Verónica me miró. Sí. ¿No quieres que tu fortuna se manche con el dinero de estafadores? Mereces algo limpio. Nos haremos cargo de la empresa, la limpiaremos y la convertiremos en una fuente de bien. Esa es la venganza más hermosa. Convertir las consecuencias de sus crímenes en tu caridad. La idea era realmente brillante. No era solo venganza, era redención. Alejandro y mi suegra se verían obligados a ver cómo la empresa que habían construido con astucia ahora era mía, y se usaba para un propósito noble. No solo estaban en bancarrota, sino que se habían convertido en una herramienta para mi filantropía. Cenamos juntas en esa casa, que ahora se sentía de nuevo como mi hogar. Los caros platos que habían usado mi suegra y Raquel,
Ahora los usábamos nosotras en un silencio pacífico. Durante la cena, recordé algo. Verónica, mi suegra dijo algo que me asustó. Dije, me obligó a firmar esos papeles de propiedad de las acciones porque, según dijo, quería quitarme toda mi herencia restante, por insignificante que fuera. Verónica asintió. Lo sé. Ya lo esperaba. Alejandro y su suegra son del tipo de personas que no se conforman si no lo consiguen todo. Pero tengo un pequeño secreto. La herencia de nuestro abuelo que me entregaste no eran solo unas pequeñas acciones. Verónica cogió su maletín y sacó un viejo sobre. Nuestro abuelo, dijo Verónica, sonriendo con nostalgia. Era un hombre muy sabio. Sabía que eras demasiado buena con Alejandro. La herencia principal que me entregaste hace años para que la guardara a buen recaudo no eran solo acciones. Eran las principales participaciones de todas las empresas que son los principales proveedores del Grupo Montes. El abuelo había creado una red de seguridad secreta. Mis ojos se abrieron como platos. Así que cuando firmé ese acuerdo de divorcio previo ayer, entregué unas pequeñas acciones restantes, pero las principales estaban en tus manos desde hacía mucho tiempo. Exacto, respondió Verónica. Y esperé a que Alejandro y mi suegra te quitaran todo lo que te quedaba para que sintieran que realmente habían ganado, antes de soltar la bomba. El papel que firmaste ayer, Valentina, fue solo una formalidad para darles confianza. Pensaban que habían conseguido el 100%, pero lo que consiguieron fue solo la cáscara. El verdadero contenido lo había depositado yo a salvo en el banco a mi nombre hace mucho tiempo. Todo era parte de la trampa. Sentí una vibración en el pecho. Esto ya no era venganza. Era una partida de ajedrez que Verónica ya había ganado hacía mucho tiempo. No se habían derrumbado solo por las deudas, sino por su propia codicia. Estaban tan ocupados quitándome mi herencia restante, que no se dieron cuenta de que estaban siendo conducidos al precipicio de la ruina. Toda la fortuna y las empresas de mi suegra y la amante de mi marido fueron confiscadas y puestas en la lista negra por mi hermana gemela. Esa frase de la sinopsis ahora se había hecho realidad por completo. Esa noche, durmiendo en una habitación que ahora se sentía segura, supe que mi suegra, Alejandro y Raquel seguramente estarían durmiendo en un hotel barato, atormentados por pesadillas sobre fiscales y quiebras. Habían perdido su dinero, su estatus y su orgullo. Lo habían perdido todo, pero todavía no se arrastraban. Todavía intentaban resistir. Sabía que el clímax, en el que toda su resistencia se derrumbaría y se darían cuenta de que no tenían otra opción que suplicar el perdón de la mujer que una vez pisotearon, aún no había llegado. Pasó una semana. Era como si el tiempo se hubiera convertido en un arma que ahora aceleraba la ruina de Alejandro y su familia. Después de la lista negra financiera y social que aplicó Verónica, no hubo noticias durante varios días. Este silencio era más ensordecedor que sus gritos. Verónica sabía que ahora estaban luchando contra el martillo que golpeaba los cimientos de sus vidas. Esa mañana, vi a Verónica sonreír finamente mientras leía las noticias en su tableta. Me acerqué. ¿Qué pasa, Verónica?, pregunté. Han empezado a tomar medidas desesperadas, respondió. Alejandro intentó huir al extranjero, pero fue detenido en el aeropuerto. La fiscalía ha puesto su nombre en la lista de prohibición de salida. Ahora es un fugitivo sin dinero. La noticia me sorprendió. Mi marido, Alejandro, ahora un fugitivo. Aunque mi corazón ya estaba insensible a él, había una pizca de tristeza al presenciar una caída tan completa. ¿Dónde están ahora? Todavía en ese hotel de 3 estrellas. Pero no por mucho tiempo, dijo Verónica. Después de que sus cuentas fueran completamente congeladas, no pueden pagar. El hotel los echará esta tarde. Pero les he preparado un próximo lugar donde quedarse. Verónica le hizo una señal a uno de sus empleados. El hombre asintió y se fue de inmediato. Solo podía imaginar lo que Verónica había preparado. Durante el día, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era de Alejandro. Respondí, y puse el modo altavoz. Valentina, por favor. Tienes que ayudarme. La voz de Alejandro temblaba de miedo. ¿Por qué, Alejandro? Mi voz sonaba como si no fuera la mía, fría y sin emociones. No puedo salir del país. Me han detenido. Ningún abogado me coge el teléfono. Mis amigos, todos los que ayudé, ahora me evitan. El bufete de abogados del grupo AGH ha amenazado con arruinar la reputación de cualquiera que me ayude. Alejandro jadeó. Verónica, es un demonio. Lo planeó todo, ¿verdad? Verónica solo cumplió una promesa, respondí. Prometió proteger mi honor. ¿Qué honor, Valentina? Lo siento. Admito que me equivoqué. Te engañé. Dejé que mi madre te hiciera daño. Pero nunca tuve la intención de destruirte tan cruelmente, gritó Alejandro. Su voz se quebró. De repente, otra voz le arrebató el teléfono. Era la voz de mi suegra. Valentina,
Escúchame, hija. Alejandro se ha vuelto loco. Me culpa a mí, culpa a Raquel. Dice que todo esto es por nuestra culpa. Yo no sabía nada. Solo pedimos dinero prestado. Por favor, detén a tu hermana. Si no quieres perdonar a Alejandro, por favor, ten piedad de tu madre. Sentí que me hervía la sangre. Suegra, usted no es mi madre. Usted es la persona que le dijo a su hijo que se divorciara de mí, la que se rió cuando me agarraron del pelo en público. No vuelva a llamarse mi madre. Oí a mi suegra sollozar, ahora mezclado con los gritos de Raquel. Todo esto es culpa tuya, Alejandro. Es tu culpa por no gestionar bien la empresa. Dijiste que tenías contactos. ¿Y qué es esto? Has arruinado mi vida. Te odio, gritó Raquel. Cállate, Raquel. Tú me incitaste a engañarla. Tú me exigiste que confiscara la herencia restante de Valentina. Todo esto es culpa tuya, respondió Alejandro. Empezaron a culparse mutuamente. La sinfonía de la desunión que tanto había deseado. La ruina no solo venía de fuera, sino que también los estaba desgarrando por dentro. Habían perdido la unidad que tenían cuando me hicieron daño. Colgué el teléfono y miré a Verónica con los ojos llenos de lágrimas. Se están destruyendo mutuamente, Verónica, susurré. Verónica me acarició el hombro. La desesperación crea monstruos. Seguirán haciéndose daño hasta que se den cuenta de que la única forma de sobrevivir es arrastrarse y pedir perdón a la persona a la que hicieron daño. Por la tarde, llegó la noticia. Los habían echado del hotel. Verónica le dijo a su chofer que los siguiera. Alejandro, mi suegra y Raquel ahora no tenían a dónde ir. Caminaban por la avenida. Sus lujosas maletas eran pesadas y ahora se sentían repugnantes. Un símbolo de un pasado perdido. Parecían ricos sin hogar, con la gente de la calle mirándolos de forma extraña. Alejandro intentó llamar a un taxi, pero todos los conductores, de alguna manera, cancelaron sus reservas. El nombre de Alejandro podría estar en la lista negra en todas partes ahora. Finalmente, una furgoneta negra enviada por Verónica vino a recogerlos. No para ayudarlos, sino para llevarlos a su nuevo lugar de estancia. Una choza ruinosa en las afueras de la ciudad. Verónica no ordenó que los echaran a la calle. Ordenó que los llevaran a una propiedad abandonada en las afueras de la ciudad que había comprado de forma anónima hace unos meses. La choza era pequeña, sucia, y no tenía electricidad. Estaba lejos de ser un lugar habitable, pero al menos tenía un techo. Por la noche, Verónica recibió un informe de su empleado. Alejandro, mi suegra y Raquel llegaron a la choza en estado de shock. Se negaron a entrar. Reprendieron al empleado de Verónica y amenazaron con llamar a la policía. El empleado de Verónica simplemente sonrió finamente. Llame a la policía, señor Alejandro, pero le recuerdo que su nombre está en la lista de prohibición de salida y que es un fugitivo. La policía estará más interesada en arrestarlo que en preguntarle por qué lo han echado aquí. La amenaza funcionó. Finalmente entraron en la choza, arrojando furiosamente todas sus maletas en un rincón. Lo han perdido todo, Valentina. Pero todavía les queda un resquicio de orgullo, dijo Verónica mirándome. No se arrastrarán hasta que sientan el suelo frío, el estómago hambriento y la pérdida de la dignidad. Al día siguiente comenzó su sufrimiento físico. Alejandro intentó encontrar trabajo, pero todas las empresas lo rechazaron. El nombre de Alejandro, el propietario de un imperio inmobiliario en bancarrota y corrupto, era demasiado tóxico. Intentó pedir dinero prestado a sus antiguos amigos, pero todos se negaron. Todos tenían miedo. Mi suegra, que toda su vida solo había sabido pedir artículos de lujo, ahora tenía que hervir agua con leña en una choza sin cocina. A Raquel, que era alérgica al polvo, le salió un sarpullido por todo el cuerpo debido a la suciedad y la humedad. Empezaron a pasar hambre. La comida que compraron con las pocas monedas que les quedaban en un puesto callejero les supo repugnante a sus lenguas acostumbradas a la cocina de chefs de 5 estrellas. Alejandro intentó contactar a mi hijo, el hijo que me había quitado, pero su llamada fue rechazada. La custodia de mi hijo estaba ahora completamente bajo la protección legal de Verónica, y no se les permitía acercarse a él. Esa última pérdida, la pérdida del hijo que había utilizado como arma, destruyó los últimos restos de la cordura de Alejandro. Por la noche, vi las grabaciones de las cámaras de seguridad de la choza. Verónica había instalado pequeñas cámaras. Por supuesto, vi a los 3 acurrucados en el suelo sucio, gritándose y llorando. Suegra, todo esto es culpa tuya, Raquel. Tú incitaste a Alejandro a divorciarse de Valentina, y mira ahora, somos unos mendigos. Raquel, no sabía que su hermano era tan fuerte. Yo solo amaba a Alejandro. Tú me dijiste que humillara a Valentina en la fiesta. Alejandro, os odio a todos. Me odio a mí mismo. Nunca debí divorciarme de Valentina. Ella me traía suerte. Ella puede detener todo esto.
Alejandro golpeó la pared de la choza varias veces. La sangre brotó de sus manos. Finalmente, se derrumbó. Llorando histéricamente, se dio cuenta de que la única persona que podía salvarlo era la mujer a la que había abandonado, la mujer a la que había llamado mueble viejo. Apagué el monitor. Mi cara se sentía fría. Lo había visto todo. El pánico, la desunión, y ahora el sufrimiento físico que los había llevado al borde del reconocimiento. Verónica se paró detrás de mí. Ya está, Valentina. Han tocado fondo. Mañana terminaré con esto. Este era el día de la espera. El día que había previsto desde el día en que me arrancaron la peineta y la sangre corrió por mi mejilla. Esa mañana, no me puse ropa vieja. Me puse un vestido blanco, limpio y sencillo, que ahora se sentía como una armadura. Verónica y yo nos sentamos en el salón, esperando a nuestros últimos invitados. Verónica había preparado esta reunión con la precisión de un cirujano. Le envió un breve mensaje a Alejandro. Ven a la dirección de la antigua casa a las 10 de la mañana. Trae a tu madre y a Raquel. Es tu última oportunidad. A las 10 de la mañana oí abrirse la puerta principal. No hubo caravana de lujo, ni el sonido de guardaespaldas, solo el sonido de pasos arrastrados, débiles y llenos de miedo. Alejandro entró primero, seguido de mi suegra y Raquel. Ya no llevaban ropa de diseño. Estaban desaliñados, pálidos y olían mal. Su ropa estaba arrugada. El rostro de mi suegra estaba lleno de arrugas de dolor, y Raquel, sin maquillaje ni joyas, parecía una mujer corriente, aterrorizada. Parecían completamente destrozados, no solo financieramente, sino también mentalmente. Se detuvieron en el centro de la habitación, en el mismo lugar donde Verónica había dejado caer los papeles del embargo hace 3 días. Miraron a Verónica y a mí, sentadas una al lado de la otra en el gran sofá. Valentina. Señorita Verónica, comenzó Alejandro. Su voz se quebró. Miró al suelo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Verónica intervino. Su voz era fría. Llegáis 2 minutos tarde. El tiempo es oro, Alejandro. Y vosotros no tenéis ninguna de las dos cosas. Mi suegra dio un paso adelante. Las lágrimas mojaban su rostro sucio. Señorita Verónica, por favor. Ya no tenemos nada. Dormimos en una choza. Pasamos hambre. Por favor, detenga esto. Le besaré los pies. Haré lo que sea. Raquel sollozó. Su cuerpo temblaba. No puedo más. No quiero vivir así. Quiero recuperar mi casa. Por favor. Lo siento. Lo siento, Valentina. Me quedé en silencio. Dejé que hablaran, que su dolor y desesperación se derramaran ante mí. Verónica me miró, indicando que ahora era mi turno. Me levanté, caminé lentamente hacia el centro de la habitación, y me paré justo delante de los tres. Mantuvieron la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. ¿Recuerdan hace 3 días? Pregunté, mi voz tranquila pero con una fuerza inesperada. Alejandro, en la recepción de la boda de tu hermana. Fui pisoteada en mi orgullo aquí. Me agarraron del pelo, mi peineta fue arrojada al suelo. Señalé los arañazos de mi mejilla, que todavía eran apenas visibles. Esta herida fue hecha por tu mano, Raquel. Y esta risa. Me giré hacia mi suegra. Esta risa fue la más dolorosa que he oído nunca. Alejandro, tú te quedaste de brazos cruzados. Dejaste que me convirtiera en basura. Lo sé, Valentina. Lo siento. Alejandro levantó la cara. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabía qué hacer. Tenía tanto miedo de perderte. Pero tenía más miedo de perder a mi madre y a Raquel. Fui un tonto. Lo he perdido todo. Por favor, Valentina. ¿Arrepentidos? Pregunté, mi tono con un matiz de burla. No os arrepentís de haberme hecho daño. Os arrepentís porque esta venganza es demasiado grande para que la soportéis. No os arrepentís de la Valentina que pisoteasteis antes. Os arrepentís de la Valentina que ahora puede destruiros. Verónica intervino entonces. Solo haré una pregunta. Vuestra respuesta determinará vuestro destino. ¿Qué os hizo sentir que teníais el derecho de arrebatarle el orgullo a Valentina? Mi suegra sollozó. Se arrastró lentamente hacia mis pies. Fue la codicia, hija. Fue la codicia. Pensamos que éramos los más poderosos. Pensamos que Valentina estaba sola. Pensamos que humillándola, podríamos debilitarla más para que renunciara a su fortuna. Estábamos equivocados. Estábamos ciegos. Éramos demonios. Raquel también se arrastró, llorando como una loca. Estaba celosa. Celosa de cómo Alejandro amaba a Valentina antes. Odiaba que ella todavía fuera la esposa legítima. Quería ser la única. Quería verla sufrir. Lo siento. Pido perdón. Alejandro, con el rostro lleno de arrepentimiento, se arrastró junto a ellas.
Agarró el borde de mi vestido. Valentina, por favor, divórciate de mí ahora mismo. Pasaré el resto de mi vida sirviéndote. Seré tu esclavo. Me divorciaré de Raquel. Me postraré a tus pies toda mi vida. Pero por favor, no dejes que vaya a la cárcel. No dejes que mi madre viva en la calle. Por favor. Y entonces, la escena que había imaginado en medio de esa noche fría se hizo realidad. Los tres, que una vez ostentaron el poder, llenos de arrogancia, ahora se arrastraban a mis pies. Se aferraban a mis tobillos, llorando, gritando, besando mis pies fríos, suplicando histéricamente perdón. Sus lágrimas, lágrimas de arrepentimiento y miedo, mojaron el borde de mi vestido. Miré la cabeza temblorosa de Alejandro apoyada en mi pie. El hombre que amé se había convertido ahora en el hombre cuya ruina había planeado. No sentí una satisfacción cruel, sino un dolor sanado, reemplazado por una profunda serenidad. Ya no era una víctima. Aparté mi pierna del abrazo de Alejandro y di un paso atrás. Levantad la cabeza, ordené. Levantaron sus rostros mojados y suplicantes, mirándome como si yo fuera la parca. No os voy a perdonar. Dije con firmeza, sin concesiones. Esta venganza no se trata de perdón, se trata de justicia. Raquel, has perdido a Alejandro, has perdido tu honor, y perderás todos tus bienes como indemnización por la demanda que presentaré. Miré a mi suegra. Suegra. La fortuna que considerabais sagrada se convertirá ahora en caridad. La empresa que construisteis sobre el sufrimiento de otros se utilizará ahora para ayudar a huérfanos y pobres, a mi nombre. Lo veréis en las noticias todos los días. Luego miré a Alejandro, mi marido que ya no era mi marido. Alejandro, eres un traidor. Dejaste que tu esposa fuera humillada. Tienes que enfrentarte a tus propias consecuencias. A partir de hoy, me divorciaré oficialmente de ti. Me giré hacia Verónica. Ocúpate de los papeles del divorcio y de todos los documentos necesarios. Terminemos esta venganza aquí. Verónica frunció el ceño. ¿Terminar? Asentí. Sí, he recuperado mi honor, y ellos han pagado el precio. La ruina financiera es suficiente. No envíes a Alejandro a la cárcel, Verónica. Es suficiente con convertirlo en un hombre sin dinero, sin poder, sin nadie. Ese es un castigo más cruel que la cárcel. Verónica me miró durante un largo rato, luego sonrió finamente. Una sonrisa de orgullo. De acuerdo, Valentina. Tu petición es una orden. Verónica dio un paso adelante y se acercó a Alejandro. Escucha a tu esposa legítima, Alejandro. Te ha salvado de la cárcel. Gracias a su buen corazón, retiraremos los cargos penales. Pero todos tus activos serán completamente confiscados como indemnización por las deudas y el daño moral. Eres libre, pero tendrás que empezar tu vida desde cero, sin dinero, sin fama, sin ningún contacto. Serás un Alejandro desconocido, y tendrás que encontrar trabajo desde abajo. Mi suegra y Raquel ahora me miraban con otros ojos. Ya no con odio, sino con gratitud mezclada con un profundo miedo. Sabían que había salvado al hombre que era su única esperanza de supervivencia, Alejandro. Le entregué un pequeño sobre a Alejandro. Este es el dinero que te queda para que puedas empezar una nueva vida. No intentes contactarme, no intentes acercarte a mi hijo. Vive tu vida, y recuerda bien, nunca subestimes a una mujer que ha elegido el silencio, porque cuando hable, la ruina llegará. Me di la vuelta y caminé hacia Verónica, que ahora sonreía con lágrimas en los ojos. Gracias, Valentina, susurró. Te has vengado de ellos de la manera más noble, con un perdón mortal. Abracé a Verónica con fuerza. Ya no sentía el dolor de las viejas heridas. Ahora me sentía libre. Había superado la tormenta, y no solo había sobrevivido, sino que había vencido. Dejamos a los tres en el centro de esa habitación. En una casa que ya no era suya. Todavía estaban de rodillas, llorando. Pero esta vez, lloraban de alivio y al mismo tiempo de ruina total. Mi marido y mi suegra, junto con la amante favorita de mi suegra, gritaron mientras besaban mis pies, suplicando perdón. Aunque ahora no tengo marido, tengo mi orgullo y una hermana gemela que me protege. La venganza llegó más rápida, más fuerte y más satisfactoria de lo que jamás podría haber imaginado.